Hoy les voy a compartir un poquito sobre las reflexiones sobre este tema de la evaluación formativa, que para muchos pues no es nuevo el tema porque es un tema que hemos estado trabajando durante varios años, el tratar de darle un enfoque diferente a la evaluación. Sin embargo, la manera muy particular en que lo retoma la nueva escuela mexicana también tiene sus especificidades. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Les comparto mi presentación. La presentación está en PDF y se les va a compartir a través del correo que ustedes registraron en su participación y también en el Facebook lo van a subir en los sitios de la Subdirección de Formación Continua. Y bueno, como ya nos decía la maestra Rosalidia y las personas que tomaron la palabra antes que yo, este tema es muy importante porque estamos ahorita en vísperas del trabajo de la tercera sesión de Consejo Técnico que será dedicado a la evaluación de los aprendizajes, pero también porque normativamente estamos cerrando nuestro primer periodo de evaluación, que es el primer trimestre en educación básica. Entonces, bueno, sobre eso van algunas reflexiones que yo espero les sean útiles para el trabajo que se hace en cada uno de los colectivos docentes, en cada una de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de nuestra entidad y de otras entidades que también nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, pues primero quisiera reflexionar sobre lo que hemos heredado de la escuela tradicional. O sea, la escuela tradicional nos tiene nos ha dejado muchas herencias y nos tiene un poco atrapados en esa forma de hacer las cosas en la educación básica. Ese currículum que hemos tenido durante tanto tiempo que es academicista, fragmentado, abstracto y alejado de la realidad, que a veces los mismos niños, los padres, los maestros se preguntan, ¿y para qué sirve que aprendan este contenido? A veces eso nos hace que nos aboquemos solamente a cumplir con los temas del programa y no logremos profundizar ni articular con lo que sucede en la vida cotidiana de las niñas y los niños. Además de que hemos tenido por mucho tiempo una visión técnico-instrumental del docente, a que se le entregaba un programa y ese programa que estaba prescrito y organizado a nivel central, lo tenía que terminar, lo tenía que aplicar, lo tenía que acabar en el aula. Y muchas veces el docente carrereado, yo recuerdo cuando teníamos que evaluar cada mes y entonces nos iban dando un seguimiento en lo que se denominaba el avance programático y entonces teníamos que ir carrereados porque todos los temas no se alcanzaban a ver. Muchas veces era agobiante para el docente y más cuando las propuestas curriculares empiezan a incrementarse para ir en cuanto a contenidos, para ir atendiendo esos problemas que nos agobia como humanidad. Por ejemplo, pues hay un problema de educación ambiental, que entonces que la escuela tenga una materia o contenidos de educación ambiental. Que vida saludable porque no comemos bien, no hacemos ejercicio, tenemos primer lugar de obesidad infantil, entonces vida saludable en la escuela desde preescolar, primaria y secundaria. Y entonces se agobia. Nosotros tuvimos en el Estado de México que atender la asignatura de igualdad de género por las problemáticas que se tienen en la entidad. Y entonces ese abordaje tan superficial de los contenidos hace que se quede en las fechas, en informaciones, en algoritmos, en fórmulas, con un conocimiento que es de orden inferior. Y además al cual le hemos otorgado por esa herencia de la escuela tradicional un valor de cambio por notas, pero sin pero sin valor de uso en la vida personal y profesional del ciudadano. O sea, el alumno, el estudiante, el maestro, la maestra, están acostumbrados a decir, esto va a contar para la evaluación, esto anótenlo porque va a venir en el examen, o esto cuenta tantos puntos, tantas firmas. Eso es lo que hemos heredado de la escuela tradicional. Es una pedagogía de talla única, además, donde parece que queremos homogeneizar, aunque el discurso y la teoría dice que todos los niños son diferentes, que todas las personas somos diferentes. Bueno, desde la era industrial heredamos esa idea de como si fueran todos igualitos, a que marchen, a formarlos, por ejemplo, prácticas que luego no sabemos qué sentido tienen, como formarlos todos a la hora de la entrada y además hacer estos ejercicios de coordinación militarizados que se heredan de ese tiempo. No quiere decir que no tengan utilidad, lo que pasa es que los repetimos mecánicamente sin analizar su utilidad.
¿sí? Además, tenemos grupos organizados de 25 a 35, 40, 50 individuos de la misma edad que aprenden los mismos contenidos con los mismos materiales, al mismo ritmo, de la misma manera y con los mismos métodos. Estos párrafos están en el plan de estudio, en el análisis que se hace sobre lo que hemos heredado en ese tiempo de la escuela tradicional. Entonces, esa pedagogía que fue siempre entendida como transmisión unidireccional y abstracta de información del docente hacia el aprendiz, que es un receptor pasivo, parece que no se nos quiere olvidar. La seguimos repitiendo, reciclando y necesitando. También la organización del espacio, del tiempo, los agrupamientos de los aprendices en la nueva escuela eh, convencional, que porque se trató de que fuera irse modificando, pero esa escuela heredada pues de la época industrial se vuelve como algo antagónico y desfasado respecto a las posibilidades y exigencias de lo que ahora se pretende en los nuevos escenarios de aprendizaje. Entonces, tenemos que empezar a atrevernos a hacer cambios al interior de nuestras instituciones, aunque normativamente hay cosas que todavía no están establecidas, porque esperábamos, por ejemplo, un cambio en la escala de calificaciones y no lo hubo. Normativamente sigue siendo igual que cuando estaba aprendizaje es clave. Y entonces, como esperábamos novedades, pero no las tenemos, nos ceñimos a aquello y no nos atrevemos a hacer pequeños cambios en el trabajo escolar. Como ejemplo, les puedo hablar de los recreos. El recreo en la escuela está acotado a 1 hora en todas las escuelas a la misma hora. En ningún lado normativamente dice que tiene que ser a esa hora, ni tampoco que tiene que ser un solo recreo de media hora o de 20 minutos en secundaria. Y las neurociencias nos han dicho que los niños necesitan, entre más pequeños, descansos, pequeños descansos o reactivar por eso ponemos las pausas activas, pero las ponemos dentro del horario con una jornada que es rígida, pero no pensamos en la posibilidad de hacer pequeños recreos o recreos diferenciados para los niños de los grados inferiores y los superiores. O sea, no lo hacemos así, todo lo hacemos igualito, porque así ha sido siempre y a veces ni tenemos una explicación de por qué así ha sido. Eso es lo que hemos heredado. Y todo esto es antagónico y desfasado respecto a lo que se necesita, porque el aprendiz contemporáneo, esos niños que ustedes ven ahí en esas imágenes, los que tienen ustedes en las aulas, en la escuela, y los que tienen en su casa, hijos, nietos, sobrinos, ustedes ven cómo adquieren información y adquieren aprendizajes a través de diferentes influencias. Van reconstruyendo y creando conocimientos en esas redes que construyen, redes familiares, sociales, que se dan en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ahora con múltiples dispositivos y pantallas. O sea, es increíble ver a un niño pequeño de 2, 3 años cómo ya pasa la pantalla en el celular o cómo logra conectar y buscarla en YouTube o en uno de los dispositivos que tienen en alguna plataforma, logra encontrar lo que quiere ver. Increíble para muchos adultos que somos migrantes digitales y que nos cuesta trabajo a veces estarle picando aquí o allá. Los niños no. Y además el lenguaje que utilizan, el vocabulario tan amplio que se va generando con esa interacción. Claro, hay niños que no tienen acceso a esto y otros sí. Por eso la escuela tiene que diversificar sus formas de atención, porque no todos los niños tienen ni el mismo ambiente educogénico en sus formas de crianza, ni tampoco las mismas posibilidades de interactuar. El tercero constitucional nos dice, tenemos que impulsar o promover la formación integral del educando. Cuando nos habla de la formación integral, tenemos que pensar en todos los aspectos de su vida y nos hemos dejado influir por ese pienso y luego existo que surgió desde antaño como un eje que definió la racionalidad para poder entender la personalidad humana, o sea, primero lo racional, y todo eso tiene que ver pues con la época de la ilustración y todo eso, y de ahí heredamos una escuela, esa escuela que le da mucha importancia. A veces los niños están jugando y pasa el director y dice, pero ¿por qué están jugando están haciendo una actividad de jugar? ¿A qué hora van a ponerse a trabajar? Porque ese director tiene una idea tradicional de lo que implica estar trabajando en la escuela. Y si entonces el docente pareciera que está perdiendo el tiempo, ¿no? Porque está jugando
cuando está trabajando con actividades lúdicas. Eso tiene que ver con esta herencia que tenemos, ¿no? Y sí, claro, la racionalidad es uno de los componentes fundamentales de la personalidad humana, pero no es el único y no puede ser excluyente, porque eso desencadenó ese dualismo que separó la mente y el cuerpo, la razón y las emociones, el consciente y el inconsciente, el trabajo manual dado para unas personas y el trabajo mental para otros privilegiados, ¿no? Entonces todo eso se fue dividiendo y entonces cuando alguien decía, yo escogí una carrera de ingeniería donde las matemáticas están presentes todo el tiempo, todos decían, ¡ay, es un genio!, ¿no? Y aquel que dijo, escogió las artes, ese no como que, bueno, ¿y de qué vas a vivir porque escogiste las artes? Porque no hay un equilibrio en nuestra vida cuando las artes y las matemáticas son importantes porque son formas de expresión de lo que el ser humano piensa, de lo que el ser humano construye. Y entonces, este peso que se le ha dado a la racionalidad ha impedido establecer puentes para abordar de manera interdisciplinar los problemas tan complejos de la vida cotidiana. Esos puentes le toca hacerlos a la escuela, en el trabajo de la escuela. Y no los hemos podido construir porque el maestro de matemáticas está metido o a la hora de matemáticas en su jornada porque le preocupa su jornada. Una de las preguntas que ahorita tenían muchos de los docentes es, oigan, ¿y cómo va a estar la carga horaria en preescolar y primaria? ¿Cuántas horas de matemáticas? ¿Cuántas horas de ciencias? O sea, no nos preocupemos por eso, porque lo que nos tiene que ocupar ahorita es la formación integral, el desarrollo de los proyectos, el trabajo en la vida relacionado de la vida escolar con la vida cotidiana. Y eso, pues, nos ha hecho centrarnos en una forma de hacer escuela que incluso excluye las emociones, aunque de repente nos aparece ahí como algunos contenidos o aprendizajes que tenemos que abordar en lo socioemocional, pero como si fuera aparte, ¿no? O sea, aparte el español, aparte las matemáticas, aparte las ciencias y aparte. Incluso Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano, en una viñeta de esas que hace, porque también es caricaturista, él se firma como Fato en las caricaturas, y en una viñeta que puso a un niño que la maestra le estaba dando 5 cápsulas de matemáticas a la semana, como medicinas, ¿no? Con los frascos, 5 cápsulas de español y 2 de artes y 2 de educación física, no le vaya a hacer daño, ¿no? No se vaya a empachar con tanta educación física o tantas artes. Eso es lo que no hemos logrado equilibrar. Y nosotros tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes en la escuela para tratar de darle ese equilibrio. Por eso necesitamos una escuela diferente, que es el segundo tópico que hoy quiero abordar. Aquello que hemos heredado de la escuela tradicional lo tenemos que ir deconstruyendo, porque la era de la información que ahora tenemos requiere ciudadanos que sean capaces de entender ese mundo tan complejo, ese incremento exponencial de la información que los bombardea. No, nosotros estamos preparando niños, niñas, adolescentes que van a desarrollar profesiones, habilidades, técnicas que aún no se inventan. Ni siquiera sabemos cómo se van a llamar esas carreras que ellos van a estudiar y ahorita están en nuestro preescolar o en tercero de primaria con nosotros. Entonces, la mayoría de esas actividades profesionales a las que se van a dedicar los ciudadanos cuando terminen su enseñanza formal, ni siquiera se han inventado y nosotros los estamos preparando para este momento en las profesiones que conocemos. Y si tú quieres ser médico, pues tienes que poner atención en esto. Y si tú quieres ser ingeniero, y no tenemos esa posibilidad porque no sabemos lo que va a suceder. Entonces, la escuela ha trabajado más con respuestas, con planteamientos en donde el niño toma esas pildoritas de conocimientos y nosotros nos dedicamos a enseñar la respuesta correcta, incluso a decirles el camino. Recuerden estos planteamientos en el cuaderno, donde se le pone un problema al niño y pone datos, operaciones, la fórmula, o datos, fórmula, operaciones y resultado, ¿no? Y lo tiene que hacer así sistemáticamente porque esa es la forma en que le enseñó el maestro. Y luego de repente el papá le quiere apoyar y le dice, es que a mí cuando me enseñaron esas divisiones que tú estás haciendo, a mí me enseñaron que no se le ponía la resta abajo, pero el maestro las quiere con la resta abajo. Y entonces, si la operación el niño puede hacerla mental, yo le estoy exigiendo que la haga de la manera en que yo le enseñé.
Y lo que tengo que hacer en lugar de enseñarles respuestas correctas es enseñarle a preguntar las cuestiones adecuadas para entender y conformar ese mundo en el que ahora vivimos. ¿Sí? Actualmente es lo que tenemos. O sea, el niño observa lo que sucede a su alrededor y se pregunta cosas. Y sobre esas preguntas que nosotros tenemos que hacer que emerjan, es que tenemos que trabajar en la escuela. Actualmente la inteligencia emocional también está avanzando muchísimo, exponencialmente, y las nuevas tecnologías parece que van a reemplazar algunas actividades y funciones mecánicas que normalmente hacía nuestro cerebro izquierdo. Las neurociencias nos han enseñado que tenemos la posibilidad de desarrollar algunas actividades mecánicas y eso se puede sustituir por las máquinas. Cualquier trabajo o la mayoría de ellos que se fundamenten en rutinas, que se puede expresar en un conjunto de reglas, va a ser sustituida por la tecnología. Entonces, pero la educación no. El trabajo que hace el maestro, que es un trabajo con las y los estudiantes, no puede ser sustituido por máquinas, porque el maestro es el que conoce a su alumno, el que sabe cuando su alumno está triste, cuando el alumno no comió o viene desganado, cuando no durmió, cuando tiene un problema. El maestro es el que sabe eso y de eso tiene que echar mano a la hora de trabajar con sus estudiantes y a la hora de empezar a trabajar en la construcción de esa nueva escuela mexicana que no está hecha. O sea, la nueva escuela mexicana por primera vez no es un modelo ya construido que nos dicen tú opéralo, sino es algo que estamos construyendo entre todas y todos. Una escuela diferente que estamos construyendo para poder lograr aprendizajes diferentes de nuestros estudiantes que realmente sean vivenciales. El plan de estudio en torno a todas estas nuevas necesidades, desde que fue publicado, nos plantea la noción de aprendizaje y comunidad como pilares que sustentan esa estructura formal del currículo. Desde el principio, en este planteamiento de los ejes y los campos formativos, los ejes articuladores y los campos formativos, poniendo en el núcleo a los niños, niñas y adolescentes y a la comunidad, nos está proponiendo el logro de ciertos rasgos de identidad, que son los rasgos del perfil de egreso, o rasgos comunes de aprendizaje que tenemos que lograr entre todos, preescolar, primaria y secundaria, y nos los está poniendo ahí para que los tengamos como referencia. Nosotros tenemos que ver cuando leamos esos rasgos, cómo le vamos a hacer para ir logrando desde la contribución de preescolar, primaria y secundaria a que se alcancen esos rasgos del perfil de egreso. En el actual orientaciones que ya están ahorita difundiéndose, ya están en la página de la SEP para la sesión del 24 de noviembre, en la parte introductoria dice que el plan y los programas de estudio de la nueva escuela mexicana constituyen un currículo integrado en el que los contenidos de las disciplinas se relacionan a través de esos ejes articuladores. Y eso es lo que vincula el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad. Si no estamos partiendo de situaciones de la realidad, no estamos logrando construir la nueva escuela mexicana. Tenemos que partir de lo que sucede, que hay una plaga en la jardinera del preescolar y los niños observaron que hay una plaga, vamos a ver por qué se hace una plaga, qué tipo de gusanitos son, vamos a cantar la canción del gusanito y vamos a hacer ejercicios caminando o arrastrándonos como gusanitos y con ese pretexto vamos a averiguar cómo es que se puede atacar esa plaga. Porque en la calle hay una plaga también o pero hay muchos perros callejeros, con eso vamos a trabajar. Hay una laguna que está contaminada, con eso vamos a trabajar, o hay un canal de aguas negras que nos está ocasionando problemas, con eso vamos a trabajar. Que no comen bien los niños, con eso vamos a trabajar. Que no comparten entre ellos, con eso vamos a trabajar. O sea, con la lectura de la realidad de lo que estamos viendo, vamos a trabajar el aprendizaje de las y los estudiantes, porque este se concibe como una acción. El aprendizaje no es algo que se da, sino que se concibe como una acción que se produce en esa interacción social, en contextos particulares y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, que hay una celebración en la comunidad por un santo patrono, que hay vamos a celebrar la Revolución Mexicana o la Independencia o el Día de Muertos o que se acercan las Navidades,
en esas posibilidades de símbolos culturales y de diversos objetos es donde vamos a ir encontrando esa interacción social para que los niños y las niñas aprendan. Entonces, el desarrollo y aprendizaje de nuestras niñas y niños se va a entender a partir de la participación en las prácticas sociales, en las comunidades en donde ellos se desenvuelven, en la comunidad del aula, en la comunidad de la escuela, en la comunidad de la colonia, en la familia. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando eso, y dándonos cuenta que el niño está logrando desarrollar esos aprendizajes, esos procesos de desarrollo de aprendizaje que tenemos en el programa sintético y que ya reorganizamos en nuestro programa analítico a partir de la lectura de la realidad. Entonces nosotros para poder evaluar esto lo tenemos que hacer a partir de observar cómo el niño se desenvuelve en esas prácticas sociales. Entonces, si el niño modificó, por ejemplo, sus hábitos a la hora de alimentarse, porque trabajamos un proyecto de alimentación y empezó a tomar más agua simple, ya no lleva el juguito porque ya él mismo le dice a la mamá que le ponga agua simple, ese es un avance. Y si el niño aprende a argumentar, a decir por qué está haciendo eso, esa es la evidencia de su aprendizaje. Y eso es lo que yo tengo que ir valorando junto con el niño. El niño tiene que aprender porque se tiene que hacer responsable de su proceso de aprendizaje desde pequeñitos. Tenemos que ayudarle a que aprenda a decir qué aprendió, qué logró, qué antes no sabía y que ahora ya sabe, y qué ha incorporado en su vida. Y entonces esa forma de expresarlo, que puede ser verbalmente, a través de la escritura, o a través de dibujos, o a través de la selección de aquellos trabajos que fue haciendo, y que él decide que eso muestra lo que aprendió, es la manera en que nosotros podemos irlo llevando a la reflexión sobre lo aprendido y también a la metacognición. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque la educación, la escuela en sí misma no es un espacio aislado de la comunidad y lo hemos aislado. Algo pasó en el transcurso de nuestra evolución como sistemas educativos, que por la inseguridad, que por la necesidad de tenerlos en un espacio físico determinado, parece como si las bardas que están alrededor de las escuelas las levantamos como grandes muros para romper con la comunidad. O sea, como si esos niños que entran a la escuela no tuvieran nada que ver con lo que hay allá afuera. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, la escuela es un punto de encuentro. Es una experiencia más de aquellas que tiene el estudiante, o la niña, el niño, con su familia, con la comunidad, con sus amigos, pero esta experiencia escolar es única e insustituible y se debe relacionar con otras vivencias de la comunidad. Esos conocimientos, esos saberes, esos valores, esas relaciones que va construyendo nuestras niñas y nuestros niños, están establecidos en los programas de estudio, pero para ser incorporados de manera integral en su vida cotidiana, solo puede hacerlo de manera situada en el marco general de esa comunidad en la que habitan. Por eso la escuela tiene que considerar todos estos conocimientos y estos saberes socialmente construidos a través de la vida comunitaria. Entonces, si les decía, hay una plaga de gusanitos en las jardineras del preescolar. Entonces, con los niños vamos, observamos, recortamos algunas hojitas, las dibujamos, investigamos y el niño va y le pregunta a su mamá, oye, mamá, en la casa tenemos macetas, aquí ha habido plagas. ¿Y cómo le haces tú para quitar esas plagas? Y entonces al día siguiente va con lo que investigó en esa charla que tuvo con su mamá y le dice a la maestra y a sus compañeros, es que mi mamá usa un aerosol que tiene en la casa, que lo compró en el centro comercial. Otro niño dice, mi mamá hace una preparación con vinagre y eso le echa a las plantas porque también brillan con eso. Y otro niño, esos saberes que traen de la casa que los rescataron a partir del diálogo con esa otra comunidad con la que conviven, que es la familia, son los que van a traer y que tenemos que valorar porque son saberes socialmente construidos. Y darle sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje para discutir con ellos e inclusive para poder trabajar la problematización de aquello, porque entonces, a ver, un niño dice, mi mamá dijo que ella hace la preparación con vinagre porque el aerosol ese que se compra en el centro comercial daña el ozono. Óigame, sí, ¿qué es la capa de ozono y por qué dice que daña el ozono los aerosoles? Y entonces puedo articular mi contenido con otra cosa a partir de lo que los niños están viviendo. Y
Y luego otro dice, también mi mamá dice que si le ponen un mejoralito, las plantas se recuperan más rápido. Un mejoralito, ¿y qué es un mejoralito? ¿Qué contiene? Ah, no, pues contiene tales ingredientes, ¿no? Y eso no daña a la planta, no daña a la planta. Vamos a estudiar eso y les podemos poner videos, los podemos analizar. Y son niños pequeños de preescolar, pero ellos sí pueden hacer estas inferencias. Obviamente, si son niños más grandes, pues podemos trabajar con un enfoque STEAM para que generen una posibilidad diferente, ¿no? A partir de esos aprendizajes y una investigación más amplia, dependiendo de la edad de las niñas y los niños, ¿no? Y entonces eso es lo que no debemos perder, que la comunidad es el foco de los procesos educativos, ¿sí? Entonces, cuando los niños van recuperando esas evidencias del trabajo, ahorita una persona en el chat pregunta sobre las evidencias, aquí lo que tenemos que impulsar es que esas evidencias sean seleccionadas por los niños. Porque si nosotros les decimos, todos me van a hacer un tríptico con lo que investigaron, y van a hacer un tríptico y van a poner en la primera parte esto, en la segunda esto, pues estamos prescribiendo el aprendizaje. Pero si los niños, uno trajo un organizador gráfico, otro hizo un dibujo, otro hizo una redacción de su investigación, otro trajo fichas de trabajo, el alumno selecciona y toma las decisiones de aquello que muestra lo que aprendió, lo presenta ante sus compañeros y lo explica, y sus compañeros lo coevalúan, y él se autoevalúa. Y entonces, en ese proceso de coevaluación, de autoevaluación, en el proceso de explicación que el niño tiene de lo que aprendió, es donde estamos nosotros colocando el énfasis para ver si se lograron los procesos de desarrollo de aprendizaje. Pero son los niños los que tienen que ir tomando las decisiones de qué es lo que muestra lo que aprendieron. Tenemos que quitarnos la idea de contabilizar. Así me entregó el tríptico, le pongo palomita. Así me entregó el cuestionario, otra palomita. O le pongo firmas o le pongo sellos. Y luego cuento cuántas firmas, cuántos sellos, y con eso lo convierto en un número que es la calificación. Eso es lo que tenemos que eliminar. ¿Nos va a costar trabajo? Pues sí, ahorita estaban todos angustiados porque no sabían porque como están trabajando los proyectos, unos dicen apenas llevo 2 proyectos, otros dicen yo llevo 4, otros dicen yo apenas estoy empezando el primero porque no nos poníamos de acuerdo, y así están en ese proceso de ir aprendiendo a hacer el trabajo escolar de manera diferente. Y entonces muchos dicen, es que yo no tengo muchas evidencias. Claro que sí, porque observaste a tus niños, porque durante todo el proceso has tenido evidencias de si se interesaron por el tema, si trajeron información, si propusieron otras formas de trabajo. Esas son las evidencias, porque tú revisas tus PDA y vas a ver cómo el PDA te da la pauta para poder saber qué es lo que vas a evaluar. Incluso Paulo Freire, en Pedagogía de la Autonomía, que es un texto muy interesante de él, dice que tendríamos que establecer una intimidad necesaria entre eso que curricularmente nos pone el programa y la experiencia social que ellos tienen como individuos. Esa intimidad y esa posibilidad de conexión, de eso que platica por las tardes con sus amigos, de lo que vio en el programa de televisión o de lo que está viendo en el TikTok, por ejemplo, que también es un elemento muy socorrido para los chavos, entonces, o para los niños pequeños, o sea, los niños pequeños ven YouTube, ven TikTok con una facilidad, y entonces eso que les deja compite de alguna manera con lo que está en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo hacerle para establecer esa intimidad necesaria, esa posibilidad de entender la comunidad territorio como el espacio en el que se construye y se transforma continuamente el ser humano a partir incluso de la interrelación humana. Si ustedes recuerdan, tenemos 8 principios que fueron planteados para la nueva escuela mexicana, que son desde el documento primerito, aquel que se llamó Orientaciones y Principios Pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana del 2019. En esos 8 principios está, por ejemplo, esta posibilidad de generar la identidad con nuestro país, o la honestidad, ese es otro de los principios, o también está la posibilidad de desarrollar el pensamiento crítico. También está la interacción con el medio ambiente. Entonces, todos esos elementos están ahí presentes para poder construir el aprendizaje como una experiencia formativa en todo momento, dentro y fuera de la escuela, con la familia y en la colonia, en la entidad y con
la comunidad más amplia que es nuestro país y el mundo. Y entonces la escuela tiene que ser esa posibilidad de conexión, como está en este dibujo aquí en medio, de todo eso que sucede en lo cercano y cotidiano y en el mundo más grande, ¿no? Para que el alumno disfrute el aprendizaje como experiencia formativa, ¿sí? Y entonces las evidencias para poder evaluar eso son aquellas posibilidades que el niño presenta. Obviamente, para poder llegar a esto, tenemos que analizar y comprender los elementos que conforman el plan de estudio. Lo vamos a ir modificando poco a poco. No se trata de que en este primer trimestre ya somos todos evaluadores con un enfoque formativo y ya cambiamos nuestra forma. Sí, estamos apenas en un proceso de aprendizaje, así que no se desesperen. Y directivos, supervisores, asesores que acompañan a los colectivos, tampoco les exijan en este momento que la modificación sea repentina. Estamos construyendo. A partir de esta primer vivencia en el trimestre de septiembre a noviembre que tuvimos, vamos a poder decir, yo sí pude hacer algunos cambios y en el consejo técnico los pueden comentar. Ya logré cambiar esto. Todavía no me pude deshacer de mi lista esa, donde voy poniendo ahí si entregó o no entregó, porque cuando viene la mamá a preguntarme por qué mi niño tiene 8, yo le tengo que decir es que no me entregó el cuaderno o no me entregó esto. Bueno, esa preocupación es tuya y de la mamá tal vez, pero no tiene que ver con la nueva escuela mexicana. No, no te deshagas todavía de eso hasta que logres poco a poco ir transformando tu práctica evaluativa, despacito, para ir restando algunos elementos que son heredados de la escuela tradicional y que no me puedo desprender de ellos, y hasta llegar poco a poco a irlos sustituyendo por otros elementos que sumen a un proceso de evaluación formativa. Para eso, pues tengo que entrarle fuerte a analizar y comprender esos elementos. Para poder trabajar esta idea de una evaluación para el aprendizaje. No es evaluar los aprendizajes de los niños, no es que yo voy a evaluarlos a ellos. Vamos a evaluar para poder aprender. Y el reto está en cambiar nuestras prácticas evaluativas para hacerlas congruentes con estas propuestas de aprendizaje situacional, autónomo y autorregulado, que permite el desarrollo de esos conocimientos, habilidades, actitudes que los estudiantes van a poner en práctica de acuerdo a esas necesidades que exigen los tiempos actuales. Son los alumnos los que van a desarrollar esta habilidad para resolver problemas y nosotros tenemos que poner los ambientes necesarios para enfrentarlos a esos problemas en diferentes circunstancias, a lo mejor lo más parecido a la realidad o a lo mejor hipotético, porque va a depender de las situaciones que se presenten. Por ejemplo, si vamos a trabajar un tema que les interese a ellos como los animales en peligro de extinción, pero no tenemos la manera de trabajar eso de manera directa porque no los podemos llevar a observar animales en peligro de extinción porque se dificulta en donde estamos a salir para hacer eso. Bueno, pero podemos usar videos, podemos trabajar con imágenes y podemos averiguar qué tenemos en el contexto cercano. Yo trabajo en Tecama y ahí en Tecama tenemos, por ejemplo, a Santa María de Joloapan, así se llama, sí. Ahí tenemos el cultivo de es Santa María Ajoloapan, perdón, el cultivo del ajolote. Así como en Xochimilco o en la UAM se hace el cultivo del ajolote, también en Santa María Ajoloapan se hace el cultivo del ajolote. Y si tenemos ahí niños que de Santa María van a nuestras escuelas y ellos no saben que ahí se hace eso, y el ajolote es un animal en peligro de extinción, tan preocupante que se extinga como las abejas. Entonces, si eso lo tenemos ahí en nuestra área, tenemos que trabajarlo para que los alumnos y las alumnas puedan comprender ese mundo en el que viven, pero no para adaptarse a él, porque esa es otra falacia de que queremos formarlos para que se adapten al mundo y aprendan a vivir en sociedad. Eso data también de esa idea de los pilares de la educación, de los 4 pilares de la educación, que muchos los traemos a colación, pero que ya están rebasados. La misma UNESCO ha planteado ya otras posibilidades para el aprendizaje que no tienen que ver con los 4 pilares de la educación, porque mucho de este tiempo se hablaba de la adaptación del ser humano al mundo en el que vive. Y actualmente lo que necesitamos es que logre ser consciente de su posibilidad como agente transformador del mundo en el que vive.
y que él con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que va logrando, los valores, esas interacciones sociales en donde está logrando los aprendizajes, él sepa que puede cambiar su interacción con el medio ambiente, puede cambiar su interacción con los demás seres humanos, puede cambiar su forma de ver a los demás y a las demás, porque esa forma de ver a las personas, de ver al otro, a veces es influida por el contexto cercano. Ahorita tenemos una tragedia en el país con la muerte del magistrado. Es una cuestión de veras terrible porque es un crimen de odio, de homofobia. Entonces, muy difícil la situación porque muchas veces nosotros somos partícipes de esa reproducción de formas de ver el mundo de nuestras niñas y nuestros niños. Recuerdo hace apenas como menos de un año, un grupo de maestros se acercaron a mí para plantearme que en la escuela había un maestro que era de la comunidad LGTB y el día de que se celebra la marcha del orgullo LGTB, ese día él puso la bandera en el salón. El director se puso furioso, furioso por esta cuestión de que el maestro hubiera puesto la bandera de la comunidad LGTB en la escuela. Y entonces le dijo que si no la quitaba, le iba a levantar un acta administrativa, porque no cambiamos nuestra mentalidad. No tenemos la posibilidad de abrir nuestra mente y decimos, eso no es científico, eso es ideología y nada más. La escuela es ideología, el aprendizaje es ideología, claro que sí, pero tenemos que ser conscientes de que hay diferentes formas de ver las cosas. Y no que yo la veo de una manera, los demás tienen que ver esa misma manera las cosas. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y analizar el perfil de egreso para poder ver qué es lo que nos propone el plan de estudio y si en nuestro contexto ese perfil tiene pertinencia, cómo lo podemos significar, qué significado adquiere y cómo podemos contribuir en nuestro nivel educativo a lograrlo. Si tenemos claro lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes a partir de ese perfil de egreso. Cada enunciado del perfil de egreso tiene un significado importante, pero ese significado se aterriza o se le da sentido de manera diferenciada de acuerdo al contexto, ¿sí? Por ejemplo, reconocer que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna es diferente en una comunidad oaxaqueña donde hay matriarcado, por ejemplo, a una comunidad de la Ciudad de México, o de Catepec, por ejemplo, donde tenemos triple alerta de género. O sea, es diferente el significado que puede tener esa idea de tener derecho a una vida digna, porque se analiza en contexto. O sea, la idea esencial es la misma, tener derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, a vivir con bienestar y buen trato. Es completamente diferente en cada contexto porque tiene que ver con las interacciones que en ese contexto se dan, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar con ellos, analizar nosotros entre colectivo, en el colectivo docente, analizar cada uno de estos enunciados del perfil de egreso para ver qué significado tiene nuestro contexto, ver los ejes articuladores, los campos formativos, los contenidos, los PDA, hacer la lectura de la realidad para entender los problemas del contexto, las necesidades del contexto y las posibilidades del contexto, los obstáculos que el mismo contexto nos pone para trabajar con ciertos contenidos. Por ejemplo, hay contenidos que son difíciles de trabajar en determinada comunidad. Los tengo que trabajar de manera diferente. Este que les mencionaba, por ejemplo, de la sexualidad. Hay comunidades en donde es casi imposible trabajar este tipo de contenidos, que primero se tendría que trabajar con los padres de familia antes de abordarlo con las niñas y los niños, pero otras comunidades en donde no. Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender a tomar decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Bendita autonomía profesional y bendita autonomía curricular. Está en la ley, ahí está señalado, y nosotros somos los que tomamos las decisiones al interior de cada colectivo escolar, no por imposición del director, ni por imposición del supervisor, ni del asesor, ni de nadie, sino porque cada colectivo analizó, hizo su lectura de la realidad
y tomaron sus decisiones. Y nos toca a los externos, supervisores, asesores, apoyarles, centros de maestros, espacios de formación de docentes, apoyarles para entender ese contexto y sugerirles formas de hacer las cosas, para que entonces ellos tomen la decisión de cómo hacerlo. Son 10 enunciados. Cada enunciado tiene un sentido que se le otorga a partir de la lectura de la realidad y las vivencias que cada colectivo tenga. Necesitamos revisarlos, analizarlos, porque si no lo hacemos en colectivo, no vamos a lograrlo. Y claro que en los colectivos, por ahí me está diciendo una maestra, Fanny Rosales, a veces dentro del colectivo tenemos personas que son las que van al contrario de los demás, ¿no? Dos o tres, por ejemplo, homofóbicos o que dicen, no, no, yo doy mi materia y a mí no me importa lo que los demás den, o que todo eso, ¿no? Sí, entonces sí tenemos eso. No solamente al interior del colectivo, a veces son fuerzas que vienen de fuera, cercanas, de los asesores, de los supervisores, o a veces de la misma comunidad con los padres de familia. Pues sí, con eso tenemos que luchar. Y me dice que qué haría yo, pues trabajarle duro para poder poco a poco ir viendo cómo podemos, para ir avanzando en el logro de estos rasgos del perfil de egreso. Todos esos, cada uno, fíjense, valora sus potencialidades, o sea, el niño capaz de valorar sus propias potencialidades cognitivas, físicas y afectivas, y a partir de eso mejorar sus capacidades. De eso se trata, ¿no? Desarrollan una forma de pensar propia, son capaces de argumentar su posición, por ejemplo, ante las situaciones de discriminación, de racismo, y son capaces de oponerse a cualquier injusticia que ellos están viendo que se está dando por esa razón. Entonces, ¿y qué voy a evaluar? Los cambios de actitud, las muestras que ellos están dando de que están adquiriendo esos aprendizajes a través de los entregables y de las evidencias que ellos van a escoger, no que yo les voy a imponer, que ellos van a mostrar en los proyectos, porque a lo mejor es una exposición, porque a lo mejor es un tríptico, a lo mejor una maqueta, a lo mejor un organizador gráfico, ellos que decidan, o a lo mejor una muestra artística donde todos expresan su opinión acerca de la posibilidad de decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir analizando y eso es lo que tenemos que evaluar. Porque si nosotros decimos, es que yo evalúo con una rúbrica, ¿y qué vas a evaluar? Pues la exposición de los niños. Ok, vamos bien, hasta ahí parece que sí. Pero en la exposición evalúas que si domina el tema, que si trajo el material, que si lo hizo con voz fuerte, pues ya te perdiste. Porque ¿dónde está el PDA? Entonces, aunque sea rúbrica, esa rúbrica al servicio de qué está. Si está al servicio de la valoración de los PDA, entonces sí, pero si está al servicio de poder comprobar lo que tú quieres comprobar en cuanto a cumplimiento o no cumplimiento, pues entonces ya no sirvió, ¿no? Fíjense todo lo que dice cada uno de los enunciados. Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza. O sea, no que hacen uso de la naturaleza para su beneficio, sino se perciben como parte de la naturaleza, conscientes del momento que viven en su ciclo de vida. Y entonces, si vemos eso de los gusanitos en el jardín y que estamos trabajando con las plagas, también vamos a ver cómo el gusano tiene un tiempo de vida. Y a lo mejor puedo ver cómo la oruga, o si vivo en una comunidad, por ejemplo, acá del lado de Villa Victoria y demás, puedo ver, por ejemplo, que por ahí pasan las mariposas monarca. Y en esa observación ellos pueden hablar del ciclo de vida de los seres humanos, de sí mismos, y entonces van pudiendo entender que como parte del medio ambiente, también somos seres vivos que nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Y entonces en ese proceso de entendimiento de lo que significa el ser un ser vivo, también tenemos que hablar del cuidado del medio ambiente, pero también del cuidado de sí mismo, del cuidado para tener salud física, salud mental, salud sexual, salud reproductiva, ¿sí? El instrumento dice que cuáles instrumentos sí te sirven los instrumentos como unas listas de cotejo o como las rúbricas, hasta los exámenes, sí te sirven, pero lo que pasa es
¿Para qué? Que tú tienes que ser consciente de para qué te sirve ese instrumento, cómo lo construyes junto con tus estudiantes y qué es lo que vas a evaluar, porque tu referente de la evaluación son los PDA. No es tu referente de la evaluación si entregó o no entregó, si hizo o no hizo lo que tú le exigiste en la tarea, lo subrayó con rojo o con azul, porque esos son algunos de los aspectos que ponemos en las listas de cotejo. Eso es lo que tiene que cambiar. Los instrumentos sí son eso. No, incluso el examen, porque no tenemos que satanizar el examen, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ver cómo podemos transformar nuestra posibilidad de evaluar para el aprendizaje. Yo insisto en eso, evaluar para el aprendizaje. No es evaluar el aprendizaje de los alumnos, ni evaluarlos a ellos, es evaluar para que se logre el aprendizaje. Revisar cada uno de los 10 rasgos me va a permitir ir entendiendo hacia dónde va esto. No los leo, ¿verdad? Porque si no me entretengo ahí. Pero entonces, razonar en para qué evaluar, porque el aprendizaje del estudiante no es un elemento unidimensional, es complejo y multidimensional. Y es necesario valorarlo de diferentes formas, porque si el alumno se enfrenta a un examen escrito tradicional donde le van a preguntar fechas, datos y demás, ese examen solamente es para un tipo de estudiante, no para todos, porque habemos unos que nomás no se nos da aprendernos las fechas, o nos cuesta trabajo la memorización, o nos ponemos nerviosos cuando nos dicen que va a haber un examen. Y entonces, esa herramienta es útil, pero la tengo que diversificar y no tiene que ser la única herramienta para evaluar, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso se tiene que ir haciendo. La evaluación es ese proceso que me va a permitir recopilar información. Soy yo junto con mis alumnos el que decide qué tipo de información, con base en distintas fuentes de evidencia. ¿Sí? Derek, desde 1977, Derek Ronchi dijo que evaluar es un intento de conocer a la persona, conocer al estudiante. Y Rebeca Nijovic es otra persona que habla mucho de evaluación. Ella dice que ahondar en la evaluación es considerar también las emociones, también los valores y los criterios de inclusión y exclusión. O sea, por ejemplo, algo que es muy excluyente es el cuadro de honor. El cuadro de honor por sí mismo segrega, por sí mismo es excluyente, no es inclusivo, porque solamente están ahí los que logran cumplir con las expectativas de la escuela, de los maestros que están colocando esos dieces y demás. Hay niños que aprenden a navegar en ese mundo y esos niños son los que tienen esos dieces. ¿Sí recuerdan cuando les dieron las laptops a los niños de los 3 primeros lugares en los grupos de sexto, secundaria y en la prepa? Bueno, yo conozco un niño que tiene 6 laptops de los 6 años que duró ese programa con Erubiel. Siempre él. Los otros nomás veían pasar la laptop. Y muchos dirán, es que es su esfuerzo, es que él se esforzó y se lo ganó. Ah, ok, ahí, esa es una idea. Pero si yo me coloco en la idea de que yo soy el docente y lo que tengo que hacer es poner el piso parejo, la equidad significa otra cosa. O sea, está bien que su esfuerzo y se lo gane, pero no es por ahí. Entonces no me toca poner ese tipo de estímulos, porque el cuadro de honor lo que hace es segregar solamente unos niños. Hay otros de 8 que incluso pueden demostrarse mejores aprendizajes que los de 10. Pero el de 10 lo que aprendió fue cómo tenía que entregar las cosas para lograr el 10. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que estar conscientes de qué, cómo, con qué y para qué evaluamos. Y hay que preguntárnoslos en el consejo técnico. A ver, ¿qué evaluamos? Para que todos tengamos claro que lo que evaluamos son los logros de aprendizaje, no las entregas. Esos PDA que queremos, ¿cómo lo evaluamos? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué herramientas? ¿Qué lograste cambiar en tus instrumentos y qué lograste cambiar en tus herramientas? En tu forma de evaluar, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para mejorar los aprendizajes de los alumnos o para poner un número? O sea, ese número hay que tratar de borrarnos de la mente la idea de que evaluar es para poner ese número y separar las nociones de evaluación y calificación. Nosotros, porque nosotros la arrastramos esas concepciones y lo que estamos haciendo es reproducir esas formas de evaluar en el aula, en la escuela, y la tenemos que ir
eliminando poco a poquito de nuestra mente. Cuando dejamos de prometer puntos, de cuantificar entregas, de poner firmitas y sellitos por las entregas, cuando logremos ir separándonos de eso y que el alumno con alegría diga, es que hoy aprendí esto, hay técnicas, por ejemplo, el ticket de salida, que tiene que ver con que 3 o 4 de los niños nos digan qué aprendieron hoy, o lo dibujen, o lo expresen como ellos quieran expresarlo. A otro día otros y otro día otros, ¿sí? Ese tipo de estrategias sirven para evaluar. Que trabajemos más la coevaluación y la autoevaluación. Por ejemplo, en una exposición que van a hacer los niños como producto final de un proyecto en donde se involucraron todos. Y van a también a trabajar van a hacer esta exposición a los de sexto con los de tercero, por ejemplo. Y entonces que los de tercero también participen en la evaluación, en la coevaluación, y los niños de sexto se autoevalúen. Y si invitamos a las familias, pues también las familias que evalúen, ¿no? Para ir logrando esta posibilidad. Si no cambiamos nuestra forma de evaluar, aunque cambiemos el trabajo de cómo enseñamos los proyectos, cómo trabajamos en la escuela, no estamos haciendo un cambio coherente con ese cambio deseado de la nueva escuela mexicana, porque está ligado a enseñar, aprender y evaluar. Son 3 procesos inseparables que tendríamos nosotros que hacer coherentes en su forma de desarrollo. Porque si no lo hacemos así, estamos produciendo efectos contradictorios en la formación del alumnado. En los proyectos le estamos dando énfasis, por ejemplo, a su participación entre pares, a que investiguen, a que reflexionen, a que desarrollen un pensamiento crítico. Con los ejes articuladores estamos viendo que logren desarrollar un posicionamiento frente a situaciones de igualdad de género, que la lectura y la escritura les sirvan para apropiarse de la cultura. Si están los ejes articuladores, están los contenidos de los campos. Estamos trabajando eso. Y a la hora de evaluar, otra vez cuantificamos. Entonces ya no es congruente. Enseñar, aprender y evaluar tiene que ser un proceso inseparable que debe ser coherente para que entonces el cambio sea congruente. Incluso el origen epistemológico y etimológico del verbo, el origen etimológico. Muchas veces evaluar se ha asociado a la idea de valuar, valuare, que tiene que ver con emitir un juicio de valor sobre algo. Esa es la acepción que hemos usado tradicionalmente, pero en una asociación con otro origen de la palabra, en inglés, por ejemplo, assessment es significa esa posibilidad de evaluar y viene de otro verbo, del verbo latino asidere, que significa sentarse con. Y entonces, a ver, evaluar ya no es lo mismo que valorar o emitir un juicio de valor, sino es derivado de assessment, que tiene que ver con hacerlo con el alumno. Entonces, la evaluación es algo que hacemos con y para los estudiantes y no a los estudiantes. ¿Sí? En los documentos del plan de estudio dice que la evaluación de los aprendizajes forma parte de ese proceso formativo, en esa relación que se establece entre el docente con el estudiante, pero también con sus otros compañeros, y que el número no refleja el proceso complejo que se desarrolla en el estudiante. Aquí dice una compañera, lo primero que debería cambiar es lo administrativo, y tiene toda la razón. No esperábamos, nadie esperaba que el acuerdo de evaluación fuera el que fue. O sea, así como nos lo presentaron. Todos esperábamos una modificación. Sin embargo, no vamos a esperar a que eso suceda. Tenemos que hacer los cambios nosotros, porque si estamos siendo conscientes de todo esto, de que el número no refleja ese proceso complejo que se da, entonces, ¿cómo vamos a conformar ese número? Pues a partir de todo ese trabajo de evaluación formativa que vamos haciendo y que el niño pueda expresar, o sea, yo tuve un 8 porque me hizo falta reflexionar sobre esto, no logré todos estos aprendizajes y que entonces él solito diga, justifique el por qué tiene el 8 o por qué tiene el 10. De entrada, a mí me parecería que tendríamos que evitar esa idea de la reprobación, pero muchos docentes que están con esa idea de que la reprobación puede ser un arma para poder reprimir y decir, "Ah, es que tú no estás cumpliendo y no te voy, yo como estoy todopoderoso te voy a reprobar". O sea, el docente que piensa que su labor es erigirse en juez y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no.
así como seleccionar a los alumnos, incluso está contra la ley suprema que es nuestra Constitución. Y a nivel constitucional y a nivel de ley, busquen la definición de docente y van a ver cómo docente es el responsable del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Y nosotros no nos asumimos con esa responsabilidad. Asumimos que somos el que vigila que el otro esté cumpliendo con lo que yo le mando en la escuela. Y el número que ponemos es un número castigador. Y lo argumentamos a partir de decir no cumplió, no trajo, no entregó. Por eso salió mal. Y eso es algo que nosotros lo hacemos. Eso no tiene que ver con lo administrativo. Que cambien primero lo administrativo, lo tendrán que cambiar en un momento dado. Y Mejor Edu tendrá que cambiar su forma de evaluación de ese examen diagnóstico también. Y tendremos que dejar de participar en pruebas estandarizadas, por ejemplo, para seleccionar a los alumnos que ingresan al bachillerato, porque tenemos esa prueba estandarizada, dice Viri, del nivel medio superior, ¿no? Estoy acá con un ojo al gato y otro al garabato. Dice Viri acá en el chat, o sea, ¿qué pasa con esa prueba? Bueno, la aspiración que se está planteando en esta transformación que propone el gobierno está plasmada en el artículo 3º. O sea, la educación obligatoria fue creciendo porque antes era solo primaria, ¿no? Después se hizo obligatorio para secundaria en el 93. Luego ya se hizo obligatorio en 2004 para preescolar. Y así fue ampliando la obligatoriedad media superior en el 12-13. Por ahí se iba haciendo esta ampliación. Actualmente, el artículo 3º marca, incluye la educación inicial y marca la obligatoriedad de la educación básica desde inicial hasta secundaria y la medio superior. Así dice el artículo 3º. Y la superior, en los términos que marca la fracción 10ª del artículo 3º constitucional, que dice que es obligación del Estado proporcionar educación para todos sus ciudadanos de los 0 a los 23 años. Entonces, si el Estado asume esta idea de educación obligatoria por parte del Estado, tendría que tener suficientes preparatorias para que quepan todos y dejar de ser selectivo en ese proceso. Obviamente eso está en proceso de desarrollo, por eso se están poniendo más bachilleratos, por eso se está poniendo más universidades y se está buscando la manera de lograr esa aspiración. En términos de aspiración, ahí está plasmado en los ideales de nuestro artículo 3º. En términos de realidad, de infraestructura, de presupuestos, eso es lo que se tiene que ir concretando. Entonces, por eso tenemos que irlo cambiando. Ahora, ¿qué vamos a cambiar? Lo que podamos en nuestras prácticas cotidianas. Como sea, tenemos que usar la escala de 5 a 10 porque ahí está normativamente, ¿no? Administrativamente. Ok, usemos la escala de 5 a 10, pero en nuestras prácticas cotidianas cambiemos la evaluación. También esto lo dicen las orientaciones que están para la sesión del 24 de noviembre. Entonces recuperemos que la función principal de la evaluación es retroalimentar el proceso educativo y no solo al alumno en sus aprendizajes, también a las autoridades, también al propio docente, a través de ese diálogo que se establece y que desencadena procesos reflexivos. Ese diálogo lo que conlleva es la posibilidad de mayor participación de todos, o sea, del mismo niño en su proceso, de sus compañeros, de sus padres, de todos, ¿no? La observación sistemática, a la cual yo me tengo que hacer bien ducho para observar esos rasgos que me están mostrando que el alumno está modificando conductas, adquiriendo habilidades, desarrollando habilidades, adquiriendo conocimientos, ¿no? Y junto con los niños para que esto sea asumido por ellos, contextualizado además respecto a los contenidos que se van abordando durante el ciclo escolar, no cuando me toca ya evaluar. ¿Y ahora cómo voy a evaluar? No tengo nada, pues debiste tener desde el principio junto con tus niños, ¿no? Porque se evalúa para poner en evidencia ese trayecto recorrido y lo que falta por andar para poder emitir esa valoración, que además siempre va a ser provisional. De entrada, yo en este momento no me atrevería a ponerle menos de 8 a ningún niño. 8, 9, 10. Yo digo, yo les pondría 10. En este primer trimestre, con qué elementos yo docente me pongo a ponerle menos a los alumnos ahorita? Francesco Tonucci también lo dice en algún relato, busquen sus videos de Francesco Tonucci, y él
comenta sobre un gran maestro que en alguna ocasión hizo ese ejercicio y le dijo a los padres de familia, bueno, ya tuve a sus niños estas primeras 2 semanas, ya los conocí, ya vi que todos tienen la posibilidad de aprender. En este momento todos tienen 10 y yo me encargaré junto con ellos de mantenerlo. Pero no, al revés, muchos maestros dicen, no, en el primer trimestre hay que ponerles bajo para que no se confíen. Fíjense nada más el manejo perverso de la evaluación, para que no se confíen porque no cumplen, porque no hacen, o sea, no cumplen y no hacen lo que tú les estás mandando, porque ese es un problema. Tú quieres ponerte en el rol de mandar, ¿no? Sí, hay una inconsistencia, Mónica, en tener que dar una evaluación numérica, totalmente. Pero no nos hemos podido quitar eso porque dentro de la SEP y dentro de todos estos procesos en donde ahora estamos ya en competencia con otros países, pues hay la necesidad de la certificación. Por eso, porque para poderte promover tú como docente en la promoción horizontal, también tienes que presentar un examen. Pero esas inconsistencias las tenemos que ir derrumbando poco a poco entre todos y todas. En este momento que hay que cambiar, que podamos cambiar al interior de nuestros colectivos y no poner como pretexto esa idea de, es que lo administrativo así dice y entonces pues yo no puedo hacer nada. Sí, sí puedes cambiar tus prácticas evaluativas, la forma en que lo haces en tu colectivo, juntos irse convenciendo de esta modificación y después ir impulsando esa posibilidad de cambio. ¿Sí? Roselvira, estás rayando la pantalla. Porfis, porfis. Vamos a borrar tus rayas. Eso. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, la evaluación de los aprendizajes, entonces, también tenemos que aprender a diferenciarla de los dos momentos. El primer momento, que es la evaluación formativa, que se centra en ese proceso durante todo el ciclo que van desarrollando los docentes con sus alumnos, y el de la acreditación, que es el momento de otorgar esa calificación y poder ir. Eso se logra, esos dos, a través del diálogo, de los puentes pedagógicos y de tomar el error como fuente de aprendizaje. Nos están recomendando recuperar del libro sin recetas para el maestro y la maestra de la fase 5 algunas ideas sobre la evaluación formativa. Ahí nos dice que la evaluación formativa requiere que los infantes asuman el reto que significa aprender a partir de su forma de habitar el mundo. Y nos ponen este cuadro con las características de la evaluación tradicional y alternativa. La evaluación tradicional, en donde la muestra de que sí se logró el aprendizaje son las pruebas objetivas, hacia una evaluación alternativa donde la muestra de ese aprendizaje es a través de los proyectos, con los productos, los entregables, los debates, los portafolios, las exposiciones, los experimentos. Pasar del juicio evaluativo que se hace basado en la recopilación de información y cuantificar qué entregan de forma objetiva a un juicio evaluativo basado en la observación, tanto del maestro sobre cómo va logrando los aprendizajes el alumno, como de sus pares con la coevaluación y de sí mismo con la autoevaluación. Y en la medida de lo posible, si es un proyecto, por ejemplo, de índole comunitario que involucró también a la familia, puede ser que la familia también pueda participar en ese juicio evaluativo. La focalización en la evaluación tradicional está centrada en esa puntuación que el maestro le va poniendo y quitando puntos, hacia una focalización centrada en el estudiante a la luz de sus aprendizajes. Este está en ese libro en la página 60, de ahí lo saqué. ¿Sí? El informe de la evaluación se presenta a partir de la puntuación que se le otorga con ese juicio evaluativo basado en la recopilación de puntos que fue obteniendo el alumno, hacia una evaluación alternativa donde el evaluador crea una historia evaluativa respecto al individuo o al grupo. Entonces, esa boleta, que puede tener un 8, puede tener un 10 o puede tener un 7, tiene un espacio para hacer algunos registros. Y entonces eh, por ahí vi en las redes, oiga, ¿alguien me puede dar frases para las boletas? Oye, frases ya hechas para ponerle a las boletas. O sea,
como si cada niño es diferente. En una de las escuelas de mi zona, yo observé también que ellos tienen una libreta, le llaman la libreta de comunicación. Y en esa libreta, los, el último día de la semana se la lleva el niño y los papás ahí pueden interactuar, de alguna manera leyendo a los docentes, porque va el reporte de todo lo que el niño hizo en la semana. Pero yo la estaba revisando y yo les decía, es que solo lo ocupan para escribir cosas negativas, que no trajo la tarea, que no participó, que estuvo de grosero, que no trajo los materiales. Y yo digo, que estos niños, ninguno hace cosas buenas. O sea, si es una libreta de comunicación, ¿por qué no le ponen lo bueno que hace el niño? Lo que logró, lo que aprendió, cámbienle el rostro a su libreta. Parece la libreta de la Inquisición. Entonces, no, no es la herramienta, es cómo la usamos. No es la boleta, es cómo la usamos. Eso es lo que tenemos que discutir en el Consejo Técnico a partir de esto que nos están proponiendo. Y ver la evaluación como una oportunidad para que las niñas y los niños pongan en juego sus saberes. También como una oportunidad para que los estudiantes puedan, para que el docente pueda comunicar a los estudiantes en qué va a ser evaluado y que construya esos criterios con ellos mismos para valorar el desempeño de cada estudiante a partir del análisis de esas evidencias y ver cómo se aproximó a los PDA, para realimentar a los estudiantes, para que aprendan del error y para que se propongan nuevas metas. En los mismos programas sintéticos que ya fueron publicados oficialmente en el diario oficial, ahí dice, por ejemplo, donde leímos en unos consejos técnicos, nos pusieron a leer por campo, nos pusieron a leer la naturaleza del campo, los propósitos del campo. Bueno, ahí juntito a eso viene esto. Habla del trabajo pedagógico, que es fundamentalmente un encuentro entre personas. Personas que reconocen sus potencialidades, sus singularidades y sus condiciones. Y que esas posibles interacciones están mediadas por múltiples saberes y condiciones materiales de existencia que son diferentes tanto para docentes como para los estudiantes. También se reconoce que el trabajo didáctico es una tarea compleja y requiere pues un cambio de actitud porque requiere un compromiso de todas las personas involucradas, de todas y todos, incluidos los directivos, que a veces parece que son el primer obstáculo. No en todos los casos, tenemos muchísimos, creo que la mayoría, de grandes directivos que impulsan el trabajo en sus colectivos, pero sí tenemos una que otra piedrita en el zapato por ahí que quieren seguir imponiendo su visión y su forma de hacer las cosas y que no permiten esa toma de decisiones autónoma de los colectivos. El aprendizaje tiene que ser esa posibilidad de construcción cara a cara. Entonces, pequeñas cosas que podemos cambiar incluso con el mobiliario. Yo recuerdo también en uno de los sexenios anteriores nos dotaron de unas butacas en el Estado de México que son verdes y que traen acá el logo del gobierno en el respaldo. Pero son unas butacas bien anchas con unas patas anchotas. No caben, no caben más de 20 en un salón de esos que tenemos. Y tenemos 40 y tantos alumnos. Ahí están los papás y los directivos derruchando las patas para que cupieran más. O sea, el mobiliario también está mal adquirido. Tenemos que influir en eso. Tenemos que alzar la voz, porque recibimos lo que nos da, porque hasta decimos, ay, por fin nos dieron algo. Cuando hay una obligación del gobierno de dotarnos de infraestructura, eso también lo tenemos que ver para que el mobiliario tenga la posibilidad del trabajo de interacción cara a cara. Si lo dicen los documentos normativos, si no, no tenemos eso, ¿no? Norma Amalia, tú estás entendiendo mal las cosas. Dice, si no logran comprender el contenido porque los alumnos decidieron no ser parte de su aprendizaje, pues entonces el problema lo estás teniendo tú sobre la forma en que se lo estás presentando. Fíjense, también hay, o sea, la autonomía, por ejemplo, es una construcción, no se otorga así de facto, y no es, ya eres autónomo, haz lo que quieras. No, la autonomía no es hacer lo que quieras. Si quieren, luego hacemos una conferencia sobre autonomía porque la entendemos mal. Esto que está diciendo Norma Mali acerca de, entonces el estudiante decide no, o sea, no es así, no es así, todo eso tiene que ser un parte de un proceso constructivo, porque entonces estás entendiendo mal las cosas. Tú, ok. Bueno, entonces el trabajo didáctico
lo que requiere también es que el alumno construya esa tarea de aprendizaje como un proyecto personal y ahí entra esa posibilidad de la autonomía. Si nosotros no logramos construir esa posibilidad de que el alumno sea partícipe de su propio proceso de aprendizaje, es que estamos fallando en el proceso de enseñanza, ¿sí? Esas interacciones son las que tienen que ir modificándose. Y todo aprendizaje requiere un esfuerzo. Todos estos párrafos de estas últimas 5 diapositivas son del programa sintético, en la parte introductoria de cada programa sintético de las fases, donde vienen los campos y sus contenidos IPDA. Y ahí dice que todo aprendizaje requiere de esfuerzo, pero al mismo tiempo requiere satisfacción personal y colectiva. Si yo tengo al alumno solo amenazado de que no está cumpliendo y le voy a bajar puntos y demás, no hay satisfacción. Y entonces no logra esa experiencia del éxito, ese eureka del aprendizaje. Y entonces a lo mejor toma la decisión como dice Norma, ¿no? Dice, no, pues eso no me importa. Pues te toca hacer que le importe a partir de sus intereses, sus necesidades y el conocimiento que tú tienes de tu estudiante. Y no se trata de ponerle piedritas en el camino, porque ahí dice, no, ese esfuerzo que se requiere no significa crear dificultades en las tareas demandadas. Ah, pues como significa esfuerzo, entonces se la va a poner difícil, ¿no? O sea, no, no es ese tipo de esfuerzo, sino se trata de que se vaya superando a sí mismo, para que entonces vaya dándose cuenta de sus logros y tenga esa satisfacción personal y colectiva, ¿sí? Para que él vaya comprendiendo en dónde estuvo la dificultad que no le permitió lograr el aprendizaje. La actitud del estudiantado para el aprendizaje mejora cuando se reconocen sus aciertos, por pequeños que estos sean, cuando le permite analizar lo que queda pendiente por alcanzar. Y eso es lo que nos toca hacer en esos puentes pedagógicos. En términos de Vygotsky, estaríamos hablando de ir ayudarle con el andamiaje a ir de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Y eso también se puede hacer entre pares, con el trabajo de tutoría que también nos han recomendado en algunas sesiones de consejo técnico. Campamentos mía, tutoría y el trabajo por proyectos son las 3 estrategias que nos dijeron, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, corresponde al docente aquí, o el docente, decidir el momento en que esa dificultad reclama realizar un abordaje específico, desde la lógica, por ejemplo, de una disciplina. Y entonces poner el andamiaje necesario con unos alumnos de una forma y con otros de otra. O en tutoría entre pares, también les decía, eso es posible para poder ir logrando, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos los docentes como base para hacer todo eso? Pues nuestros PDA. De ahí partimos. Por ejemplo, este PDA que viene aquí de preescolar, que dice expresión de emociones y experiencias en igualdad de oportunidades, ese es el contenido. Y de ahí voy viendo el PDA que dice, representa emociones y experiencias de manera gráfica, haciendo uso de dibujos o recursos de los lenguajes artísticos. Y luego avanza hacia elegir recursos gráficos como símbolos, dibujos u otros lenguajes para representar las emociones. Y finalmente combina recursos gráficos de esos lenguajes artísticos. Entonces va evolucionando en su proceso de desarrollo de aprendizaje de un nivel al otro. Y la evidencia es cómo expresa con su rostro, con palabras, con movimientos corporales, las emociones que él puede manifestar. La alegría, el enojo, el miedo, el aburrimiento. Cuando él empieza ya a combinar recursos gráficos y a explicar, compartir sus producciones para poder decir qué quiso representar ahí, entonces ya está en el nivel 3 de PDA. Y eso pues lo hace el niño, lo verbaliza, lo dibuja, lo expresa con diferentes recursos, como aquí lo marca. Y eso es lo que voy a evaluar. Eso es lo que voy a evaluar. Y así tengo yo mis PDA y mis contenidos. Por ejemplo, este es de primaria, figuras geométricas y sus características, están los PDA. Yo voy a pensar qué actividades voy a diseñar para que mi estudiante demuestre lo que aprendió, para poder evidenciar esos logros de aprendizaje. Y entonces, a lo mejor yo tengo segundo, pero mis niños están en un nivel anterior, todavía no han logrado esto. Entonces, voy a empezar a trabajar forma y número de lados, para que empiecen a trabajar, reconocer y describir oralmente y por escrito sus nombres, sus propiedades, utilizando un lenguaje formal para poder referirse a ellas, ¿no?
Y entonces es cuando ya puedo empezar a ver cómo avanza. Si ya logro que un grupo de mis 40 niños, una parte pase a otro nivel del PDA, esto también tiene que ver un poco con esos niveles taxonómicos de los procesos de aprendizaje. Entonces ya lo voy a llevar a construir composiciones geométricas cada vez más complejas y a clasificar y describir polígonos por el número de lados, que si no lo logran primero, lo logran en segundo. Porque hay niños que vienen con un preescolar de 3 años o con un ambiente educogénico de casa que ya logran trabajar esto desde primer grado. Pero eso solamente lo vas a ver en docente. Y es al que le toca ir diseñando lo que sigue a partir de los materiales que tiene a la mano. Hay muchos materiales de antaño que me pueden servir, nada más que yo tengo que ser selectivo en esos materiales. También en este libro sin recetas, que lo vamos a revisar en el consejo técnico, dice que para que la evaluación sea verdaderamente formativa, tiene que ser congruente con esa enseñanza situada, que se deben proponer estrategias e instrumentos que realmente evalúen aprendizajes en el contexto del aprendiz. Se trata de centrarse en el desempeño y eso implica que tenemos que ver cómo demuestra él sus conocimientos, sus habilidades, actitudes, no cómo yo evalúo si las tiene, sino cómo él las puede demostrar. Y entonces tengo que crear los escenarios como las exposiciones, las demostraciones de lo aprendido, la posibilidad de participar en debates, en asambleas, en elaboración de podcasts, en elaboración de documentales. Por ejemplo, en una de mis secundarias hicieron una feria del nopal con una investigación acerca del nopal y sus nutrientes. Hicieron muchas cosas en las diferentes asignaturas con el nopal, trabajo en secundaria. En otra ocasión, a partir de la propuesta del maestro español, porque ahí puede surgir a partir de uno de los docentes que está viendo una posibilidad. Él propuso que trabajaran lo de los movimientos sociales porque venía lo del 2 de octubre. Y entonces trabajaron el análisis de los movimientos sociales e hicieron como producto unas revistas y ellos eligieron qué tipo de revista. Entonces unos hicieron unas como muy interesante, por ejemplo, y les hicieron su editorial y su portada y otros hicieron un documental, porque también eso hacemos, unificamos. A todos van a ser tríptico, todos van a ser mapa conceptual. No, pues ellos que vayan tomando decisiones para que no pase esa negativa que decía la compañera Norma, ¿no? Entonces, la evaluación formativa, para que sea formativa, es necesariamente situada. Y ese programa evaluativo, ese programa analítico y su evaluación deben ser experienciales y basados en actividades que vayan aproximando al estudiante a la realidad, en donde él pueda mostrar conocimientos, habilidades y actitudes en acción. Una feria de ciencias, por ejemplo, increíble. Yo iba pasando, observando los stands de los niños, y un niño de repente me aborda y me dice, oiga, ¿usted usa desodorante? Y me empieza, y le digo, sí, ¿por qué usa desodorante? Pero con una habilidad del niño para interactuar con la persona, y saben que era su desodorante, ni siquiera había hecho ningún proyecto complejo. Era un pegamento de esos en barra al que le había puesto un forrito que decía desodorante. Y entonces él estaba ofreciendo su desodorante y hablaba de las propiedades del desodorante y que si usted hace ejercicio y que además este no daña la capa de ozono y que además es hipoalergénico. Y yo le dije, ¿y qué es eso de hipoalergénico? Y te explicaba lo que era hipoalergénico y todo eso que él había investigado del desodorante. No hizo un desodorante. La feria era de ciencias y él no hizo, pero hizo su producto hipotéticamente. Y otros hicieron otras cosas, ¿no? Entonces los niños son capaces de presentar de diferente manera para que demostrar sus aprendizajes y eso es lo que nosotros tenemos que plantear los escenarios. Eso es lo que nos toca, crear los escenarios para que ellos reproduzcan en el aula lo que acontece en la realidad. Eso es lo que tenemos. Bueno, finalmente, este libro de Sin Recetas, fase 5 también la fase 6 trae, o sea, tenemos que leerlos todos, de la fase 1 hasta la fase 6. Tenemos que analizar lo que nos dice, por ejemplo, sobre la evaluación formativa y sus características. Enfatizar la evaluación de los procesos, no de los productos o los resultados. Buscar la coherencia entre las situaciones de aprendizaje y de evaluación para que sea congruente el proceso.
Valorar la significatividad del aprendizaje. El estudiante responsable de su propio aprendizaje, que él asuma esa responsabilidad. Vincular lo aprendido con situaciones reales o realistas. Poner los escenarios para que eso se muestre. Diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes. No es lo mismo. Un estudiante que leía con fluidez y mejoró su posibilidad de lectura o de comprensión lectora es diferente a aquel que traía dificultades de lectoescritura y que apenas está logrando, por ejemplo, ampliar su vocabulario o entender algunas palabras. Y los dos pueden tener 10 porque la evaluación es de cada uno. El que logró superarse a partir de lo que él hizo es diferente del otro. O una estudiante con alguna discapacidad, por ejemplo, asociada a, no sé, al oído, a la vista, es diferente su logro. Y su logro puede ser mínimo a la vista de los demás, pero para él un paso gigantesco. Y tengo que diferenciar los logros de cada uno de los estudiantes y los dos pueden tener 10, pero el 10 de Diego, que es deficiente auditivo, es diferente al 10 de María, que es una niña que no tiene discapacidad. Es diferente, porque cada uno se lo ganó a su manera, ¿no? Sí. Y obviamente integrar la auto y la coevaluación y hacer uso de diversos instrumentos como los que estuve mencionando.